qué es el archivo, veremos qué se entiende o qué se ha entendido habitualmente por lo que es un archivo, qué es hoy un archivo, por qué se asimilan en este momento los conceptos de archivo con la gestión documental, y luego vamos a ver dónde se concretan efectivamente estos cambios, ¿no? Los nuevos tiempos por donde nos están empujando hacia una evolución. Nos centraremos en el ámbito legal, en el ámbito de la normalización, tanto lo que es la normalización nacional como internacional, en el ámbito social, no olvidar que en todas las profesiones desarrollamos nuestro ámbito profesional en el servicio a la sociedad, y luego también un componente que hace muy significativo el avance de la gestión de los documentos consiste en el ámbito tecnológico. Estos son los aspectos que voy a intentar trasladar a lo largo de mi intervención. ¿Qué es lo que pensamos cuando oímos la palabra archivo, ¿no? Ya existen diferentes acepciones respecto a lo que es un archivo. A veces lo interpretamos como un lugar un poco oscuro, pero lo asignamos a un sótano. También lo podemos considerar como algo finalista, entre aquellos que están al final del camino de la gestión documental, aquellos que reciben y ya se encargan ellos de hacer esa documentación que se requiere, conservarlos a largo plazo y ponerlos a disposición de los usuarios cuando se lo requieren, fundamentalmente en el ámbito del historiador. El documento histórico, la relación del archivo también que se asemeja a lo que es el documento histórico en sí mismo, un conjunto de documentos, un archivo, un fichero informático, que también es un archivo. También existe una dimensión de memoria, el archivo de los pueblos, ¿no? La memoria de los pueblos. También hay una cierta connotación de arcano, es decir, lo misterioso, aquello que es inaprensible, ¿no? Que está allí, que subyace, que hay una cierta realidad, pero digamos que de alguna manera es un poco difícil de entender. Y los puntos suspensivos los pongo porque cuando yo empezaba a trabajar hace ya algunos años, tenía algún colega que para hacerme la broma de que tú que eres archivero, pues mira dónde yo archivo los papeles, ¿no? El archivo era la papelera donde iban a parar aquellos documentos que para él no tenían interés, ¿no? Digamos, esas son, digamos, algunas percepciones de lo que ha sido tradicionalmente el archivo, sin profundizar demasiado en lo que consideramos los profesionales ni aquello que queremos trasladar en relación a la importancia que nuestro trabajo puede tener y tiene para servir a los intereses de la sociedad.